para la evolución de la cirugía a través del tiempo. Entonces, por ese motivo es que vamos a hacer la clase de historia de anestesia y añadida terapia del dolor para que no se aburran tanto. Por eso la clase es un poquito más larga. En la primera figura vemos la primera anestesia que se dio y la última ya es una atención más moderna. Anestesia viene de la palabra griega que es an, significa sin, y anestesia, sensación, diferentes sensaciones, entre ellas el dolor, sin dolor. Antes del siglo XIX, así se daba en estas condiciones los procedimientos quirúrgicos, curaciones, gritos aterradores, dolor, sufrimiento, cirugías que tenían que ser súper veloces para que el paciente no sufriera mucho. Podían llegar los pacientes a un shock neurogénico y a la muerte inmediata por dolor. En Grecia, la primera vez que se encuentra en un libro la palabra anestesia fue en la obra de Platón llamada Timeo, en los años 428 a 347 a.C. También Grecia dio a un médico, Pedáneo Dioscórides Anasarveo, en los años 40-90 después de Cristo, pero él hizo su carrera en Roma. Nació en Grecia, pero practicó la medicina en Roma. Dioscórides practicó, como les dije, la medicina en Roma. Él, lo principal que hizo fue su obra, Materia Médica, que se convirtió en el principal manual de la farmacopea tanto de la Edad Media como del Renacimiento. Usó la mandrágora hervida con vino para realizar amputaciones y otro tipo de curaciones, entre ellas también oftalmológicas. Menciona por primera vez el efecto analgésico sedante del opio. Otro médico romano, Galeno, que es más conocido que Dioscórides, estuvo en los años 130 a 200 después de Cristo, es el primero que habla del origen del dolor en el cerebro. También usó plantas en heridas y en úlceras, tanto para curaciones, y demostró que el sistema vascular transportaba la sangre, pero para él el centro de este sistema vascular era el hígado. Por supuesto, fue considerado anticristiano por la Iglesia, por sus conocimientos, por sus teorías. También al otro lado del charco, aquí en nuestro país, los incas y también las culturas preincaicas ya hacían curaciones con anestesia, entre comillas, ¿no? Usando plantas que adormecían a los pacientes. Por ejemplo, usaron la coca, usaron el floripondio, que viene del datura, que es un grupo de plantas de la herbolaria, que tiene más o menos 12 nombres. Van a ver más adelante, en Japón también usaron la datura, pero no como floripondio, sino con otro nombre. También usaban la nicotina rústica, el tabaco, la ayahuasca, entre otras plantas, ¿no?, que usaban los incas para hacer sus preparaciones y curaciones. También en Estados Unidos y en todo el mundo se usaba alcohol a dosis tóxicas. Cuando tenían que curar o amputar a un paciente, intoxicaban al paciente hasta que perdiera el sentido y que quedara en un estado de estupor, que no tuviera mucha reacción, para que tolerara el dolor durante la cirugía. Otros estrangulaban a los pacientes hasta que perdiera la conciencia y pudieran operar, pero también les podían causar la muerte, no solamente el estado de inconsciencia. También operaban ocasionando previamente un TEC al paciente. Un poco más civilizados, los romanos usaron el frío intenso para hacer perder la sensibilidad de la zona que iban a operar. Lo mismo que la compresión de nervios. Y por supuesto la cirugía tenía que ser veloz.
Aquí está el médico del que les hablé, que el 13 de octubre de 1804 en Kioto, Japón, usó la datura, pero en el modo de estramonio. Los incas lo usaban en el modo que les dije, ya me olvidé. A ver, háganme acordar. Y en Japón este médico usó el estramonio, y usando este estramonio, ahora, ¿cómo lo preparaban? No sé, pero usó el estramonio para realizar mastectomías. Esto no fue dado a conocer a Occidente, dado el gobierno del shogunato que tenían, ¿no? Donde su cultura era muy cerrada, entonces no se dio a conocer. En Inglaterra, este químico, Sir Humphrey Davy, experimentó con óxido nitroso, y es el primero que consideró que este óxido nitroso se podía usar para calmar el dolor. Pero como era químico, él no lo usó en el dolor, él lo trabajó en él, y se hizo famoso este gas porque lo vendían para fiestas, para espectáculos, porque le llamaban el gas hilarante. No sé si han escuchado hablar del óxido nitroso, cuando hasta actualmente se usa, los odontólogos mayormente lo usan cuando quieren hacer curaciones en niños, le ponen una máscara, aspiras un gas, aspira el óxido y el niño va a comenzar a reírse, va a ponerse feliz. Por eso es que lo usaban en fiestas, para espectáculos. El primero, que en 1842, Crawford Williamson Long era un médico y farmacéutico norteamericano que fue uno de los primeros en usar no óxido nitroso, sino éter. El éter para sus cirugías. Las usó en múltiples pacientes. La más conocida fue en pacientes con tumor en el cuello. No publicó ninguno de sus trabajos. Sería por miedo a la religión, sería por egoísmo, porque también muchos de nosotros lo que sabemos no lo queremos enseñar, o sería simplemente por desidia, porque a veces no nos gusta publicar nada, ¿no? Pero no publicó, por eso, digamos, no es considerado el padre de la anestesia, porque realmente es médico y es uno de los primeros que usó anestésico, entonces debería ser el padre. Pero como no lo publicó, se le considera como parte de la historia de la anestesia, pero el padre de la anestesia viene a ser un odontólogo que sí publicó, que sí hizo ver al mundo su trabajo. En 1844, un odontólogo dentista en ese tiempo, ¿no? Horace Wells, asiste a una de esas presentaciones del óxido nitroso, donde el que vendía le dice a un modelo que aspire el óxido nitroso, y él se da cuenta que comienza a golpearse, a caminar, se golpea y no siente dolor. Entonces eso le llama la atención. Eso fue un 10 de diciembre de 1844. Entonces él conversa con el que vendía el óxido nitroso y lo convence para que vaya a su consultorio, y habla con un colega suyo para que le extraiga a él una pieza dentaria con el uso de óxido nitroso. Hace esto y le sacan una muela o un diente y no siente ningún dolor. Entonces él comienza a usarlo en sus pacientes, porque este dentista era muy cuidadoso de que sus pacientes sintieran el mínimo dolor. Entonces, como él sí quería dar a conocer al mundo, conversa con William Morton, que era otro odontólogo que fue su alumno, que trabajaba en un hospital en otra ciudad de Massachusetts, donde sí había un hospital, un auditorio donde se podía hacer la presentación del óxido nitroso atendiendo a un paciente. Y William Morton conversa con el cirujano, el director del hospital, y hacen la presentación. Pero en la presentación, aparentemente, Horace Wells le pone la máscara y la retira muy pronto, antes de que haga el efecto anestésico. Y también era una mala elección del paciente, era un paciente obeso. Entonces el paciente comienza a gritar durante la presentación en Massachusetts. Entonces lo consideran a Horace Wells un farsante, ¿no? Y él se deprime, tan es así que fallece en el 1446, me parece, ¿no? A los 2 años. ¿Por qué? Porque luego William Morton
el que es considerado padre de la anestesia, que es un odontólogo que estaba estudiando en Massachusetts 2 años, creo que estudió de medicina, y durante esos 2 años es que contactó a su profesor para que fuera a hacer la presentación ahí. Entonces William Morton comienza a experimentar con éter, ya no con óxido nitroso sino con éter, y convence nuevamente al director del hospital, a John Collins Warren, que era el cirujano, para que realice una operación utilizando éter. Hace la presentación y la primera fotografía que les enseñé es la fotografía representativa de ese momento, cuando William Morton le coloca la máscara de éter. Bueno, antes no era una máscara, era una especie de bola de vidrio con aditamentos como para que el paciente aspirara el éter. Y este cirujano realiza la cirugía sin un solo grito de dolor. Ese día, que es el 16 de octubre de 1846, es considerado el nacimiento de la anestesiología. Y a partir de ese momento comenzó a avanzar la cirugía, porque no es lo mismo operar a un paciente amarrado de las 4 extremidades, totalmente ebrio, gritando de dolor, con el intestino saliéndose por todo el abdomen, que operar a un paciente calladito, silencioso, con el intestino bien relajado, ¿no? Esta fue la base para el avance en la medicina y en la cirugía. En 1847, un médico escocés, James John Simpson, que era un médico que se dedicaba más a la obstetricia, descubre las propiedades del cloroformo y las usa para aliviar el dolor durante el parto. Muy criticado por esto, sobre todo por la Iglesia. En 1853, John Snow, que era el médico de la reina Victoria, utiliza el cloroformo para darle analgesia de parto a la reina Victoria. Y por supuesto, ahí ya se olvidó las creencias religiosas y todo, ya eran muy aceptadas, ¿no? Porque antes era la mujer tiene que parir con dolor, como dice la Biblia. Pero como ya le dio anestesia a la reina con cloroformo, entonces ya, digamos que despegó un poco más la anestesia. En 1863, en Boston, utilizan nuevamente el óxido nitroso para uso odontológico. En 1868, en Chicago, agregan el uso de oxígeno. Imagínense, eso es importantísimo, porque ya ahí estaban controlando la vía respiratoria, ¿no? Porque un gas anestésico solo era mucho más dañino que con oxígeno. En 1929, en Wisconsin se comenzó a usar otro gas, que es el ciclopropano, que era un gas anestésico muy bueno como anestésico, pero era altamente inflamable y se dejó de usar luego que hubo una explosión en el lugar que lo estaban usando y ya no lo usaron más. Aquí vemos algunas imágenes de cómo se daba el cloroformo y el éter, ¿no? Las máscaras que se utilizaban. John Snow es considerado el primer anestesiólogo especializado y también es el padre de la epidemiología moderna por los múltiples trabajos que hizo en Inglaterra en epidemiología. Como ya dijimos, fue el que consiguió la aceptación de la anestesia obstétrica en contra de todas las creencias religiosas, porque le administró cloroformo a la reina Victoria tanto para su 8º como 9º hijo, ¿no? En 1935, ya nos estamos acercando, ¿no? El doctor John Lundy inicia un estudio clínico en la clínica Mayo a pedido de los laboratorios Abbott, que empezaron a fabricar el tiopental, que hasta ahora todavía se usa en la actualidad, no muy a menudo, tiene sus indicaciones, pero se comenzó a trabajar en él en 1935. En 1942
digamos que ya es otro salto de la anestesia, porque ahí recién empiezan a usar los relajantes neuromusculares. En Canadá, el doctor Harold Beatty usó por primera vez el curare como relajante muscular, lo que permitía una mejor exposición de las estructuras al cirujano. Ya hicimos esto en la clase de anestesia general, recuerden, en la inducción era un hipnótico, un analgésico y un relajante muscular. Ese relajante se empezó a usar en 1942. En 1956, en Inglaterra, empezaron a usar otro gas, que es el alotano. Este gas se ha usado, por lo menos aquí en Perú, hasta el año 2000 aproximadamente. No se usó porque tenía algunos efectos adversos, ¿no? Se dejó de usar. Ya solamente se usa sevoflurane, isoflurana. Ya esto del curare lo saben, ¿no? Porque ya lo dijimos antes, que bloquea la transmisión neuromuscular porque se une a los receptores de acetilcolina en la placa neural. Ahora estas son unas palabras que dijo William Morton. Ninguno de los descubrimientos realizados en el campo de la medicina ha demostrado ser más beneficioso para la raza humana que el de la anestesiología, no solo por los inmensos sufrimientos que ha evitado, sino porque la estructura global de la medicina moderna se ha reforzado con su éxito y la cirugía ha podido llegar a grandes avances, tan grandes que ahora todos saben que se trasplantan corazón, hígado, pulmones, córnea, etc. Eso no se hubiese podido hacer sin la anestesia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces ahora entramos a la parte de terapia de dolor. Esa es una máscara. ¿De qué cultura? A ver, cuéntenme. A ver si está. Cultura general. Por lo menos una idea. Puede ser. Queda por tarea. A ver. ¿Cómo podemos definir el dolor para ponerlo bonito, no? John Milton era un poeta y dramaturgo inglés que, bueno, de repente alguno puede traducirlo mejor. Dice que el dolor es la calamidad perfecta que excede todos los males y que aniquila cualquier paciencia. ¿Cómo se genera el dolor? Ya comenzamos con la parte más científica. Si hay un daño tisular, se hace una herida, se quema, se van a liberar sustancias químicas con capacidad halogénica. Y en la piel tenemos terminaciones nerviosas periféricas, que son los nociceptores y que van a llevar la información vía los axones a la médula. Se libera, ¿qué nociceptor se libera? El factor de crecimiento nervioso, que es una neurotropina que va a promover el crecimiento, la diferenciación y la supervivencia de ciertas poblaciones neuronales, lo que va a estimular a los mastocitos para liberar histamina, serotonina, prostaglandina, sustancia P, etc. Cuando hay daño tisular, este factor de crecimiento aumenta, lo que va a sensibilizar a los nociceptores periféricos, disminuyendo el umbral del dolor. ¿Cómo podemos clasificar al dolor? Por su origen, por su intensidad y por su duración. Por su origen tenemos que puede ser dolor nociceptivo, neuropático y psicógeno. Por su intensidad puede ser leve, moderado o severo. Por su duración, agudo o crónico. Por su origen, ¿qué es el dolor nociceptivo? Es la percepción que va a aparecer como consecuencia de estímulos que producen daño o lesión en órganos somáticos o viscerales. ¿Qué es el dolor nociceptivo somático? Es el que se origina en piel, músculos, articulaciones, huesos. Este dolor somático es bien definido, bien localizado
puede ser superficial o profundo. Ahora, el dolor nociceptivo visceral se da por una distensión o dilatación brusca de una víscera, por un espasmo o contracción del músculo liso. Los cólicos, ya sean cólicos abdominales, cólicos menstruales, esos son dolor nociceptivo visceral. Por irritantes químicos, una intoxicación o un envenenamiento. Este dolor es mal localizado, profundo y referido. Puede que me duela todo, digo me duele aquí, no se precisa el lugar. El dolor neuropático se va a deber a una actividad neuronal anormal. Puede ser por una lesión del nervio secundaria, ya sea a una enfermedad o a una disfunción propia del sistema nervioso central o periférico. Por ejemplo, en los diabéticos hay una neuropatía a nivel de todos los nervios, neuropatía diabética, o en la neuralgia del trigémino, o la ciática por compresión del nervio, o una lesión medular o cerebral, o una neuralgia herpética. Todo esto es dolor neuropático. ¿Cuál es su característica? Va a haber ardor, quemazón, puede ser un dolor punzante, puede haber una descarga eléctrica, hipersensibilidad al tacto, dolor persistente sin ningún estímulo aparente, puede haber sensación de hormigueo, de adormecimiento, de entumecimiento. El dolor psicógeno. Muchos podemos decir, será el dolor que le da a las locas o a los locos, pero hay que darle importancia a este dolor, porque si bien es cierto, nos damos cuenta que todo está aquí, pero para el paciente existe el dolor, y si no lo tratamos puede llegar incluso al suicidio. Entonces, siempre que tengamos a un paciente que nos dice que tiene dolor y no encontramos causa aparente, tratar de conversar bien con el paciente, entenderlo y derivarlo al especialista que corresponde para que trate su dolor y su problema psicógeno. Ahora, el dolor puede ser agudo o crónico. Agudo hasta los 6 meses. Por ejemplo, una paciente cesareana sale de sala de operaciones, le duele un poquito, en recuperación le comienza a doler más, le dan analgésico, le calma el dolor, sale de alta, le sigue doliendo, pasa un mes, le sigue doliendo, y este tratamiento se puede considerar dolor agudo hasta los 6 meses. Si pasa más de 6 meses y continúa el dolor, ya es un dolor crónico. Ya, tengamos claro eso, por favor. Ahora, ¿cómo es la patogénesis del dolor? Eso lo saben ustedes mejor que yo. A ver, ¿quién me lo explica? ¿Voluntario? Bueno, está fácil, ¿no? En la piel hay un estímulo, se activan los nociceptores, se van a activar las fibras A, delta y C. A y delta son para dolor, ¿qué tipo de dolor? Ya, vaya pensando. Esta información va a llegar vía los axones a las astas posteriores de la médula espinal, luego al tracto espinotalámico, al tálamo y a la corteza somatosensorial. ¿Qué es la nocicepción? Es un proceso neurofisiológico mediante el cual el cuerpo va a detectar estímulos potencialmente dañinos, estímulos dolorosos, como sea presión, pinchazos, sustancias químicas, irritantes, etc. La nocicepción comprende 4 procesos que se realizan en forma simultánea, pero aquí los hemos desglosado en 4 separados para fines didácticos, pero los 4 procesos se dan simultáneamente, tanto la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. ¿Qué es la transducción?
El estímulo nocivo, ya sea térmico, mecánico, irritante, químico, se va a convertir en una actividad eléctrica en terminales periféricas de fibras nociceptoras, y esto hace que se libere sustancias de la inflamación, que son los mediadores químicos, como prostaglandinas, leucotrienos, bradicaminas, 5-hidroxivitamina, sustancia P. Si hay destrucción celular, se va a liberar potasio, y esto nos debe dar un indicio de que el paciente tiene mucho dolor. Por ejemplo, ¿en quiénes se libera bastante potasio? En los pacientes quemados, gran quemados. Hay bastante liberación de potasio. La transducción se va a llevar a cabo en el receptor del dolor o nociceptor, que es la terminación periférica de una neurona bipolar, cuyo cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio raquídeo de la raíz dorsal. O sea, esa es la vía. Ya lo mencionamos antes. De la piel, que va por los axones, a la raíz dorsal de la médula. Aquí vemos una tabla con las principales sustancias halógenas. Ahora, la transducción, ¿qué tiene que diferenciar? Un estímulo nocivo de uno benigno. En la nocicepción también se reciben sensaciones, ¿no? Cuando uno se agarra la mano, sobre todo cuando están enamorados, se agarran la mano, la sensación es diferente que cuando le agarra la mano a un amigo o un conocido, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Se diferencian las sensaciones de un golpe así, de una agresión. Eso es la transducción, el reconocer el dolor. La transmisión. Para que se transmita el dolor es necesario un estímulo que usualmente es periférico a través de la liberación de diversos mediadores químicos. Ya dijimos, bradicaminas, histaminas, serotonina. Estos van a actuar sobre los nociceptores periféricos, sean somáticos o viscerales, desencadenando la transmisión del dolor. Reforzando, la transmisión es el paso de los potenciales de acción de las terminales periféricas a través de los axones a las terminales centrales de nociceptores en el sistema nervioso central. Ahí está la pregunta. Fibras A y delta transmiten dolor bien localizado y las fibras C transmiten dolor mal localizado. Entonces, las fibras A y delta, ¿qué tipo de dolor transmitirían? ¿Ah? ¿Y la C? ¿No? La transmisión a nivel periférico, estas fibras aferentes que transmiten el impulso nociceptivo hacen sinapsis en el asta posterior de la médula a nivel de las láminas 1, 2 y 5. Y las neuronas localizadas en las láminas 1 y 5 dan origen a las vías de proyección desde el asta posterior hacia el tálamo, o sea, son las vías espinotalámicas. Las neuronas que proceden desde las láminas 1 y 5 hacen la vía espinotalámica. Tenemos dos haces espinotalámicos, el PEP y el NEP. El palio espinotalámico, palio es antiguo, ¿no? ¿Qué significa el prefijo palio? El palio transmite el dolor crónico, sordo, de poca intensidad y difuso, el mal localizado. Y el neoespinotalámico, que es del haz lateral, el palio es del haz ventral y el neo es del haz lateral, va a transmitir el dolor intenso y bien localizado. Este es el responsable de la hiperalgesia secundaria. Ahora venimos con la modulación. ¿Qué es la modulación? Es el sistema nervioso nos puede amplificar o disminuir el dolor. A eso se refiere con la modulación. Inhibe o aumenta la señal del dolor. ¿Por medio de qué? De péptidos opioides o endorfinas. Los opioides endógenos pueden actuar sobre cualquier receptor opioide. Nuevamente decimos, la modulación se da por medio de un sistema de péptidos opioides que inhiben el dolor
o también llamados neuromoduladores. Endogénicamente se clasifican en tres: endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Endorfinas, que son receptores mu y delta, las encefalinas delta y mu, y las dinorfinas kappa. También en la modulación intervienen la serotonina, la noradrenalina y el GABA. Tenemos unas estructuras involucradas en la modulación, o sea, que activan la inhibición del dolor. ¿Cuáles son? La sustancia gris periaqueductal en el mesencéfalo, el núcleo rostro-ventromedial en el bulbo, el puente y locus cerúleos que liberan noradrenalina, y las interneuronas inhibitorias en la médula, que cuando se activan hace que disminuya el dolor. Las endorfinas, ¿qué hacen? Participan en actividad analgésica y se encuentran principalmente en la hipófisis y en el hipotálamo. De estos, el más conocido es la beta-endorfina, que se localiza a nivel hipofisiario, hipotalámico y tronco cerebral. ¿Dónde encontramos endorfinas a nivel periférico, a nivel intestinal, plasma y placenta? Las encefalinas. Estas participan en la regulación dolorosa, igual que las otras. Se distribuyen en las vías del dolor periféricas y en el sistema nervioso central, médula espinal, hipófisis, tallo encefálico y áreas clínicas. Y a nivel periférico, las células insulares del páncreas. ¿Cómo funcionan los opioides? Con su unión al receptor. Tenemos, acuérdense, receptores mu, ¿qué más era? Kappa, delta. Los opioides más se unen al receptor mu. Luego que se unen al receptor mu, ¿qué pasa? Se inhibe la delinatociclasa, lo que va a disminuir la concentración de AMP cíclico. También hay modulación iónica. Primero se bloquean los canales de calcio, con lo que disminuye la liberación de neurotransmisores, y se abren los canales de potasio, con lo que hay una hiperpolarización neuronal y disminuye la excitabilidad. También hay inhibición de la transmisión nociceptiva, con menor liberación de neurotransmisores y menor excitación neuronal, lo que va a disminuir la percepción del dolor. Esto lo tienen que estudiar un poco bien, porque a veces es medio enredado si no lo van de a poquitos, ¿no? O lo están entendiendo así bien clarito. Tienen que estudiarlo con calma, pero hay cosas puntuales que tienen que aprender que sí están explicadas. Ahora, el otro proceso fisiológico es la percepción, donde se interpreta el dolor. Es la interpretación de la información aferente que llega al tálamo y luego a la corteza cerebral, donde la señal se convierte en percepción del dolor. El dolor se interpreta en la corteza somatosensorial. Sin cerebro no hay dolor. ¿Y eso quién lo dijo unos 100, 200 años después de Cristo? Alguien lo dijo. ¿No fue Galileo? Fue Galileo, ¿no? Ahorita retrocedemos, porque yo también estoy olvidando. A ver, nadie se acuerda lo que es. Les mencioné, alguien dijo que el dolor estaba localizado en el cerebro. ¿Hace cuántos años, imagínense? En la traducción dijimos que se liberaban prostaglandinas, bradykinin, leucotrieno, histamina, sustancia B, etc. Entonces, ¿cómo damos el tratamiento a este nivel? Si se libera histamina, ¿qué daremos? Un antihistamínico. ¿Qué antihistamínicos tenemos?
tenemos la profenamina, la loratadina, etc. ¿No? Y como médicos generales, eso sí podemos recetar. ¿No? Morfina, no. Podemos recetar también glucocorticoides como la dexametasona, la hidrocortisona, pero siempre conscientemente. Acuérdense que los corticoides son muy buenos antiinflamatorios, los mejores, pero también tienen muchos efectos adversos. No vayan a crear Cushing's. Si saben que era el síndrome de Cushing, ¿no? Entonces daña los ojos, daña la retina, daña los riñones, daña la piel, etc. Entonces, corticoides con mucho cuidado y no tratamiento a largo plazo. Solamente se dan para el periodo agudo y unos días, no se da meses, años, y se retira retrocediendo la dosis, ¿no? Sí, ya esa parte la han hecho todavía. Yo creo que sí. A ver. Sí, no. Bueno, pues en todo caso, si van a recetar corticoides, antes de recetarlos, una leidita a los corticoides, de sus efectos adversos. Corticoides con mucha precaución. Ahora, otra cosa que pueden dar también son los inhibidores COX, los AINES. Pero también los AINES con moderación. No son tan dañinas como los corticoides, pero si los dan de uso crónico, pueden dañar el riñón también. Y por supuesto los anestésicos locales, ya todos han hecho la práctica de anestesia con moderación. ¿No han hecho todavía? Ya, a ver, dosis tóxica de la lidocaína, ¿quién me dice? Más de 4.5. Está bien. ¿Ya? Eso por kilo de peso. Y sabiendo en cuánto hay en una ampolla de lidocaína, 2% en miligramos de lidocaína. 400. Entonces, si pesa 50 kilos, ¿cuál es su dosis tóxica? O sea, ¿por dónde empieza la dosis tóxica? Si es 5, 4.5, 5 es digamos la dosis máxima que se debe dar, la dosis tóxica empieza por encima. Si le dan 5 o 6 por kilo a un paciente de 50 kilos, sería 300 miligramos. Para ese paciente de 50 kilos, 300 miligramos puede ser tóxico. Y en el frasco vienen 400. Si le ponen el frasco completo, ya es de dosis tóxica total. Entonces tengan mucha precaución, siempre sepan los medicamentos que usan, las dosis que usan, las concentraciones que usan. Si vamos a dar el tratamiento a nivel de la transmisión, ya tendríamos que dar una anestesia epidural, por ejemplo, en el trabajo de parto o en una cesárea, ¿no? La anestesia espinal, porque en un trabajo de parto no vamos a dar anestesia espinal, definitivamente, solo analgesia epidural. Nuevamente regresamos a la modulación. El tratamiento, la modulación, que es una etapa donde el sistema nervioso hace que el cuerpo aumente o disminuya la sensación dolorosa, las señales dolorosas, antes de que lleguen a la conciencia. Y ocurre principalmente, dijimos, en médula espinal, tronco encefálico, corteza cerebral. Todo la modulación tiene que ver con la serotonina, noradrenalina, encefalinas, opiáceos, GABA, ¿no? Entonces, ¿qué anestésicos tendríamos que dar a este nivel de modulación? Podemos iniciar con analgésicos simples, porque nos van a reducir la inflamación, como el paracetamol o los AINES. Podemos usar, no todo junto, y esto depende del paciente, del nivel de dolor, del tipo de paciente. No es que van a dar todo esto, se puede dar de acuerdo al paciente, ya sean analgésicos simples, opioides, que actúan igual que las endorfinas, que sintetiza el propio organismo. Los opioides sintéticos, por ejemplo el tramadol, se pueden utilizar, pero también teniendo en cuenta que el tramadol tiene muchos efectos buenos y también efectos adversos, y no todos los pacientes reaccionan igual al tramadol. ¿Qué es
¿Cuál es el máximo efecto adverso que tiene el tramadol? Las náuseas. Casi a la mayor parte de pacientes que le dan tramadol van a tener náuseas. Entonces, si es que tienen que iniciar con tramadol, dosis bajas y un antiemético, porque les va a dar náuseas. Otros pacientes se sienten en la gloria, se sienten que han vuelto a la niñez, que son felices. O sea, son efectos del tramadol. Otros se les baja la presión, entonces mucho cuidado, es un opioide. Mucho